La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Toma precaución, nada más le informamos por el Boulevard Pedro Infante. Hubo un accidente, nos reportaban hace un rato que estaban desviando el tráfico por la vialidad del Congreso, atrás del Congreso. Hubo un accidente en Pedro Infante frente al TEC de Monterrey. Un accidente, un choque con algunos lesionados. Cruz Roja ha atendido ya, nos dicen, y por eso es que hubo alguna interrupción al tráfico y estuvieron desviando justamente a los automóviles por la vialidad alterna, que es ahí la vialidad del Congreso, atrás de la Auditoría Superior del Estado. Atentos con esto. Bueno, hay varios temas, compañeros, particularmente pues un jurado de Nueva York, como ustedes lo saben, ayer lo platicábamos, declaró culpable de 5 cargos, 4 de ellos relacionados con narcotráfico, al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de ayudar y dar protección al cártel de Sinaloa durante 12 años. El juez, Brian Cohan, fue quien pues informó esta determinación del jurado, y él determinará la sentencia el próximo 27 de junio. El funcionario mexicano enfrenta una pena mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua en el cargo de empresa criminal. Continúa el delito de mayor gravedad por el que fue juzgado. Culpable, dijo el juez, una vez leído el resultado tras tres días de deliberaciones. Ha habido muchas reacciones. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Genaro García Luna pues cayó. Estados Unidos logró derribarlo, a quien llamó jefe de seguridad durante los gobiernos panistas y que protegió al cártel de Sinaloa y particularmente al Chapo Guzmán. De hecho, así lo encabeza Reforma. Dice, cae Genaro García Luna al fil del Chapo Guzmán. Y bueno, quien le puso todavía más limón a la herida fue el presidente López Obrador, que dijo el día de hoy y pidió a Felipe Calderón informar al pueblo de México si sabía de los vínculos de Genaro García Luna con el narco, y planteó que el exsecretario ya declarado culpable se convierta en testigo. Durante la mañana, el mandatario federal indicó que sería bueno que García Luna diga si recibía órdenes de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Aquí el fondo del asunto, lo que se omite es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre por qué nombraste a García Luna, y si sabías o no sabías. Sobre eso es que queremos información, retó a pues Felipe Calderón. Ayer pues enviaba el expresidente de la República, Felipe Calderón, pues también una carta en la que negaba que hubiese pactado con el narco y daba diversos argumentos, aunque omitía el nombre, por cierto, en esa larga carta de Genaro García Luna. Milton Rojo. Bueno, estamos viendo ahorita una parte de cómo la justicia americana va explicando las formas de ejercer el gobierno en México. Entonces, la tesis que se va gestando es que, o lo dejan a ver, como que pareciera que en ese lapso que están juzgando hubo un narcoestado, o una forma en la cual el gobierno, de una manera u otra, facilitaba el modelo de negocios de narcotráfico a un cártel determinado. Y vemos cómo también, pues, como una figura tan poderosa y que abusó mucho del poder como Genaro García Luna, pues, ya está ahorita declarado culpable. Se va a esperar la sentencia. Creo que en junio, ¿no? Sí. Determinan la sentencia. Pero, y lo explicaba yo en la columna de hoy, aquí en el portal de los noticieristas, cómo en las épocas de México, en el entramado político de México, la estructura policial y la forma de administrar la fuerza pública tiene que ver mucho con la forma de hacer política y la forma de gobernar. Y explico los procesos, cómo el Negro Durazo, cae la dirección y posteriormente se desaparece la Dirección Federal de Seguridad. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, pero inmediatamente después cae y se agota el régimen priista post-revolucionario y empieza el periodo neoliberal. Al empezar ya Salinas con
con más fuerza neoliberal, que empezó con De la Madrid, pero se acentuó con Salinas, empieza una nueva administración policial de cómo administrar la policía y el orden social en el país y el orden del modelo de negocios y cómo balcanizan al narcotráfico, y de haber un solo jefe se empieza a gestar en cárteles locales y se gesta lo que en ese tiempo empezó a llamarse después la federación, que era los capos en cada territorio se van repartiendo los capos, y entra un policía que posteriormente se le llamó el policía más rico del mundo, que era Guillermo González Calderoni. Termina el sexenio de Salinas de Gortari, y antes de terminar, el procurador, no recuerdo si era procurador o era secretario de Gobernación, Carpizo MacGregor, lo detienen y posteriormente se extradita y termina como testigo protegido. Posteriormente entra Zedillo, limpia la Judicial Federal y entra la Policía Federal Preventiva con el almirante Wilfredo Robledo Madrid. Y ya después entra Fox y ya ahí entra la era de García Luna. Entonces vamos viendo cómo cada forma de hacer, de instaurar un régimen policial, al agotarse ese régimen policial, se agota la manera de gobernar del régimen político. Entonces ahorita, si volteamos a ver en las repercusiones de los actores políticos, pues sí, o sea, hay una festividad de la 4T por el tema de García Luna que repercute directamente a Felipe Calderón y lo están tratando de llevar a la marcha del INE. O sea, cómo los neoliberales y hacían esto y hacían lo otro, y ahorita están defendiendo al INE. Sí, la bronca es dos cosas que la 4T no está viendo. El mensaje de David Frum, cuando dice, un periodista americano, que dice, hey, si abren el tema del INE y lo destazan, le van a abrir la puerta al crimen organizado para ahora sí fincar sus reales en los temas de financiamiento y de fijar agenda. Y dos, el mensaje de Ann Milgram, la directora de la DEA, pero eso en la segunda ronda lo explico. Gracias. Javier, tu punto de vista. Mira, el problema del narcotráfico en este país, más que de ataque directamente confrontado, por lo que estamos viendo que ha sido un verdadero fracaso. Desde que sacó la tropa a combatir estas actividades ilícitas aquí con la operación Cóndor, pues la gente de Sinaloa, de Durango y de Chihuahua conoce muy bien y ha sufrido y ha padecido todo este tipo de acciones que se han ejecutado por parte del gobierno federal. Pero también en el caso de Sinaloa, habrá que recordar que en la época de Alfonso Genaro Calderón, la sociedad, harta de ver a grupos delictivos armados en las calles tranquilamente, que había robo de mujeres, que había enfrentamientos en la vía pública continuamente, pues presionó al gobierno de Alfonso G. Calderón, que se resistía a que entrara el ejército. Tuvo que ceder Alfonso G. Calderón y entra la Operación Cóndor en Sinaloa. Hay un gran desfile de militares y bueno, pues después vino la contrarréplica. Los mismos que habían presionado al gobierno estatal, pues fueron los mismos que le pidieron que cesaran las acciones. ¿Por qué? Porque había repercusiones. Se decía que había un gran abuso contra la población civil, que pagaban justos por pecadores. Y esto lo vimos, ¿no? En la zona serrana de Sinaloa, Durango y Chihuahua, que cientos de familias tuvieron que salir huyendo, porque, bueno, pues les daban trato de delincuentes. Porque para la autoridad federal, en varias épocas, y yo creo que en la actualidad es lo mismo, que ven a toda la gente de Sinaloa como si todos nos dedicáramos a actividades ilícitas. Esto siempre ha servido como un arma política, y dependiendo de quién está en el poder y quiénes son sus rivales políticos. Cuando ha habido algún tipo de acciones, recordemos el caso de López Obrador, cuando criticó duramente el operativo que se hizo ahí en el estado de Nayarit para detener a un peligroso delincuente, que se usó un helicóptero artillado y vimos los disparos. Esto volvió a suceder en Sinaloa en los últimos operativos, ha sucedido en los últimos operativos, y bueno, pues hoy quienes son sus opositores le recuerdan muy bien lo que dijo López Obrador en ese tiempo, que él no iba a usar la fuerza máxima para detener a los delincuentes. Se ha tenido que usar necesariamente, porque para eso está diseñado el ejército y la policía.
y hay manuales cuándo puedes usar la fuerza pública, pero hemos visto que en esos operativos quien ha sufrido las consecuencias y seguimos sufriendo las consecuencias somos los sinaloenses. Y en ese tema de García Luna, bueno, pues el gobierno federal está aprovechando una cuestión de tipo política internacional, bueno, pues para echarle la culpa a los antecesores ante la situación que está viviendo de tema electoral. Se viene una marcha, pero también tenemos problemas económicos muy graves con estas tasas de inflación sumamente altas que tienen repercusiones en todas las actividades. Incluso el mismo gobierno federal va a tener problemas económicos por las tasas de interés bancarias que ha subido, y esto le aumenta su deuda pública, y esto también nos aumenta la vida de todos los mexicanos. Bueno, veremos si efectivamente atiende el llamado que hace el presidente García Luna, que se convierta en testigo protegido. Y lo que quisiera él es que pues involucrar a los expresidentes, pero no le gustó cuando el abogado le pregunta sobre si es cierto que habían dado dinero a un subsecretario de Seguridad Pública en la administración que él presidió en la Ciudad de México. Sí, más allá de todo este contexto y de la corrupción que ha habido, y pues de sobra, pues aquí lo hemos sufrido de algunos funcionarios con el narcotráfico, el tema es el rebote político con el que va a aprovechar esto Andrés Manuel López Obrador, y ya lo ha hecho, y de aquí no va a parar, Francisco, directo pues a la próxima elección, obviamente, y con argumentos sobrados. Mira, el tema Calderón, ¿no? El presidente López Obrador olfateó también esto, que dijo, bueno, nadie en México le está dando seguimiento al caso de Genaro García Luna. Bueno, sabíamos pues que sí se le daba seguimiento permanente, pero él dijo que, pero lo voy a sacar en la mañanera. Cuando lo saca en la mañanera no fue tanto para decir, como no lo tocan los medios en México, pues yo lo voy a atacar en la mañanera, dice, porque dice él que la mañanera pues la ven millones. No se trataba nada más de eso. Era un mensaje que le estaba mandando al gobierno de Estados Unidos de decir, hey, no se vayan a pasar, no se vayan a pasar. No lo vayan a liberar. Y después vayan a decir pues que la palomita es inocente. ¿Por qué? Porque no hay primera sin segunda. Sabía muy bien el presidente, y lo sabe, y tiene razón, que en el momento que declararan culpable a Genaro García Luna, pues el efecto sobre Calderón es totalmente rotundo. Por más que el expresidente Felipe Calderón salió a decir yo nunca pacté, etcétera, etcétera. En entrevistas previas a todo esto que le habían hecho a Felipe Calderón, entre ellas una de Loret de Mola, le dice, pero usted no estaba enterado. No estaba enterado. Y si lo llegan a declarar culpable, usted... ¿qué opina? No, yo me reservo, yo quiero ver, dice, primero que le demuestren. Bueno, yo creo que ahorita, desde ayer, es una pesadilla para Felipe Calderón toda la andanada que tiene encima. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador, desde que llegó a Palacio Nacional, él tiene una máxima. En México, el presidente que esté aquí despachando se entera de todo, lo sabe todo. Entonces se está jugando ahorita el descontón político en esa situación que hay entre López Obrador y Felipe Calderón por la elección del 2006, donde el presidente López Obrador jura y perjura que Felipe Calderón se la robó, y hoy lo recordó bajo el argumento del haya sido como haya sido. Entonces, ahorita, en estos tiempos de sucesión presidencial en México tan adelantada, pues le cae, ahora sí, como anillo al dedo al presidente en toda su estrategia, pues para fortalecer a su partido, a sus corcholatas de cara a este asunto. Bueno, pues el que la hace la paga, ¿no? Y en este caso, pues Genaro García Luna, cuando termina su gestión como secretario, dijo, pues me voy a vivir a Estados Unidos. Tranquilo. Porque había recibido tantos reconocimientos él de corporaciones de diversas allá de estado en el vecino país, que dijo, pues ahí voy a estar tranquilo. ¿Qué problema voy a tener? Sí, y no sabemos qué tantos trabajos le haya hecho en la región García Luna de inteligencia, al FBI, a la CIA, a la DEA en un momento dado, aquí,
que dijo, bueno, pues ahí no me va a pasar nada. Pero, caray, cambian las cosas, cambian las circunstancias. En Estados Unidos también todo es política, porque hay que recordar que los 21 fiscales que le acaban de pedir al presidente Biden que declare la introducción de fentanilo como un aspecto terrorista, pues son del partido opositor a Biden, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está jugando desde ahorita en el vecino país las futuras elecciones también, por si Biden se le ocurre reelegirse. Dicen, no, ya no aguanta, no puede ni contra el viento. Pues véanlo, el viaje express que se acaba de echar a Ucrania. Vitamina P. Vitamina P, exactamente, nada, ¿no? La vitamina poder. Entonces, a llevar apoyo. Creo que esto de García Luna sí beneficia bastante a la estrategia política del presidente López Obrador, pero ojo, ¿dónde están los jefes policíacos cómplices o las autoridades cómplices? ¿Estaba solo? ¿Estaba solo allá cuando hacía y deshacía esto Estados Unidos? Esa es una. La otra, se está jugando el descontón. No quiero yo ni imaginarme que en estos tiempos de la 4T vayan por ahí, la DEA o quien sea, o aquí mismo, detectar, ¿no? O que se compruebe que algún jefe policíaco en funciones de alto nivel esté metido también en este momento en aspecto del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ya vemos que en la política, cuando se juega el descontón, pues se juega el descontón, y lo mismo es para un lado que para otro. Pero para lo que estamos ahorita platicando, pues Genaro García Luna, creo que hay un momento en que sí se le toma en cuenta si él dice, ok, voy a hablar, pero quiero ser testigo protegido. Ya ahorita se le dificulta más, ya le pasó esa etapa, salvo que cuando ya le den la sentencia, él les diga, no, pues saben que quiero ver qué, pero lo fuerte de testigo protegido, ya le pasó de acuerdo a cómo manejan allá en el otro lado los aspectos jurídicos, porque eso era antes de ir al juicio. Así es. ¿No? Sí, yo la verdad, independientemente de toda la maraña política que se teje en esto y de las interpretaciones que podamos dar de que si Estados Unidos cuidó su relación actual con el gobierno o no, porque muchas veces no lo hacen, allá los jueces pues deciden simplemente, y un jurado también ciudadano es el que decidió en esta ocasión. Falta la sentencia, que esa la tiene que dar el juez. A mí me parece que sí está en apuros Felipe Calderón Hinojosa, porque su secretario de Seguridad está siendo acusado de narco en una corte de los Estados Unidos. Y bueno, pues no sabemos qué sigue, si lo van a hacer como aquí dicen, testigo protegido, y qué más va a decir, ¿no? Porque realmente resulta complejo pensar que cuando menos no en colusión, pero sí en permisibilidad, en omisión, pues haya permitido todo esto que se vivió, ¿no? Y que ha rebasado esta realidad que está, entre comillas, mostrando o declarando un jurado, la ficción a través de los libros, a través de las series, y bueno, hay un juicio popular, inclusive ya en nuestro país, de esta situación. Y eso no exenta que se pueda repetir, lamentablemente, ese tipo de cosas. No quiero decir que se viva en este gobierno, pero pues también en el juicio popular, mucha gente también cuestiona, ¿no? Actualmente que no hay las mejores estrategias en contra de la delincuencia organizada o el narcotráfico. Milton, tu conclusión. Sí, preciso varios puntos. Coincido con la parte de que García Luna va a ser combustible para el discurso político del presidente de aquí a que la era López Obrador y pos López Obrador se acabe, ¿no? Eso va a ser combustible. Segundo, recordemos, García Calderoni es detenido y posteriormente es testigo protegido. Creo yo que podría darse la parte, ya veríamos el vericueto legal o ver cómo, pero podría darse la parte de que pudiera ser posteriormente un testigo protegido. Coincido con la parte de que también Felipe Calderón pues debería de estar ahorita, no sé, ir a la Catedral de Michoacán, o no sé, hacer una manda, no sé, porque está en España, ¿no? Jolines, está en España. Entonces, está en España, Europa, ¿no? En Europa. No sé si anda Felipe ¿también está en España? Sí, creo que está pidiendo la visa de residente, algo así. Igual que es correcto. Y luego la parte también de la... Recordemos las criaturas... Y uno aquí. Estamos mal. Y la parte de las criaturas de Estado, cómo los regímenes policiales
o los jefes policíacos se vuelven una criatura del Estado, donde el Estado los consiente, los mima y de repente palo. El Negro Durazo con López Portillo, González Calderón con Salinas, y ahorita Genaro García Luna con esto. Son formas de agotar la forma de gobernar en el régimen policial. ¿Cómo agotan lo político? Ahora, el general Cienfuegos, ¿cuál es la diferencia entre Cienfuegos y García Luna? Independientemente de las culpas, la corporación que entró por Cienfuegos, el ejército, como monopolista de la violencia. 2. Y el trato terrorista que dices tú, es cierto. Bob Menéndez de los demócratas también dice, hey, esta parte hay que tratarlos como terroristas. Y Biden que dice, no en el discurso, pero sí en la forma. Vean el operativo Jerónimo, como fue el de Bin Laden, fue el del 5 de enero. Y precisar nomás lo que dijo Ann Milgram de la DEA. La condena de hoy de Genaro García Luna muestra claramente que la DEA no se detendrá ante nada para perseguir a los funcionarios políticos corruptos que participan en el tráfico de drogas y la violencia. O sea, tiene consecución a lo que dices, Pancho. O sea, también en la 4T, a alguien cuando se agote el régimen, a alguien va a salir perjudicado y ahí van a estar los güeros para decir, hey, come on. O sea, totalmente. Javier, ¿tu conclusión? Sí, sin duda. Y bueno, esto también tiene cuestiones políticas y interés entre dos países. Porque bueno, en este juicio se ha dado a conocer que se le preguntó al entonces embajador de Estados Unidos en México en estos 2 sexenios, sobre todo el de Felipe Calderón, si estaba informado por parte de la DEA si había una investigación contra García Luna. Él dijo que no. Y si vemos todo el historial de García Luna, los convenios que hicieron en estos 2 sexenios con Estados Unidos en materia de combate a la delincuencia organizada, al narcotráfico, bueno, pues lo tenían clasificado como un excelente elemento. Prueba de ello es que le da una serie de reconocimientos y trabajan en diversos operativos que tienen que ver con la DEA y con la FBI de Estados Unidos en México. La pregunta es, ¿ellos nunca se dieron cuenta o nunca notificaron al gobierno mexicano de que tenían sospechas de que García Luna pudiera estar inmiscuido? Es una de las dudas que ha quedado en este juicio. También ellos juegan pues con las ventajas políticas y cuando lo requieren al gobierno mexicano son sus amigos y cuando no, pues te aprietan tantito. Pero ahorita esto se ha convertido ya en toda una discusión política que sin duda tiene una gran rentabilidad para el gobierno actual y un golpe bastante fuerte para el Partido Acción Nacional, y también que puede salpicar al PRI con el caso del expresidente de la República anterior, que en ese no lo han tocado, pero sí algunos funcionarios están inmiscuidos en actos de corrupción. ¿Tu conclusión, Francisco? Hay que recordar ahorita, indicaba Milton, el caso de la diferencia con la detención del general Salvador Cienfuegos, pero hay que recordar que muchos años atrás, otro destacadísimo ex jefe policíaco, compañero de andanzas desde jóvenes en la del Valle, que fue Arturo el Negro Durazo, sí. Fue detenido también por el gobierno norteamericano. Es correcto. Lo detienen en Puerto Rico, me parece, sí, pero en caliente se lo llevan a Estados Unidos y ahí sí, le tuvieron que dar una sopita a esas Maruchan para que se callara, y ahí sí el Negro, ¿qué quieren saber? Pues no fue a juicio ni nada, pero para callarlo, dicen, ¿no? Fue una batalla, y sí, al poco tiempo ya estaba de regreso en México, no le tocaron su fortuna ni nada y se va a vivir ahí para los rumbos de Acapulco, y ahí fallece de diferentes enfermedades. Entonces era jefe de la policía en la Ciudad de México, pero sin haber cursado una carrera militar. Su amigo el presidente López Portillo le dio la charola de general. De división. ¿No? Algo que a las Fuerzas Armadas, pues a Milton le fue una afrenta, ¿no? Totalmente, pero pues bueno, el que manda. Y era cercanísimo, o sea, al presidente. Era el que lo defendía. López Portillo. Entonces, en este caso, pues Felipe Calderón le dio tanta fuerza a Genaro García Luna que generaba inconformidad en las Fuerzas Armadas, con las cuales, hay que decirlo, mantuvo el presidente Felipe Calderón una relación muy cercana, pero dejaba hacer y deshacer a Genaro García Luna, y con las Fuerzas Armadas tuvo una relación
tan cercana, tan afectuosa con el secretario de la Defensa de Marina, que en su último viaje que tuvo él, me parece, no sé si por el país o internacional, aviones de la Fuerza Aérea Mexicana venían custodiando al presidente Felipe Calderón como despedida, ¿no? En fin, tiempos del ejercicio del poder. Entonces ahorita, insisto, ahí está el caso. Ahí está el caso de García Luna, y obviamente hoy el presidente pues amaneció de un excelente buen humor aquí en México, porque sabe lo que significa en estos momentos de la sucesión presidencial el ingrediente, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los partidos de oposición, el que tiene mayor fuerza ahorita de, vamos a decir, seguidores, etcétera, no es el PRI ni el PRD, es el PAN. Entonces, hacia allá va dirigido todo eso. Entonces, esto se va a poner muy bueno, pero insisto, que no vaya a caer en estos tiempos por ahí algún jefe policíaco alto, etcétera, porque entonces el descontón se puede revertir. Por lo pronto, insisto, el que la hace la paga, y bueno, pues ahora sí, Genaro García Luna, yo creo que como no negoció antes del proceso ser testigo protegido, ya va a ser muy difícil, pero por lo pronto lo mínimo que le pueden dar son 20 años, pero también le pueden dar cadena perpetua. Nos vamos, Javier. Milton, perdón, 20 segundos. Cierre preciso. Arévalo Gardoqui también fue uno de los que siempre estuvo en la mira con Estados Unidos, secretario de Defensa, nunca le hicieron nada. Y en una entrevista, no recuerdo qué periodista dijo, es que quien presentó a Genaro García Luna con Felipe Calderón fue, no voy a decir el nombre, pero es uno de los hombres más ricos del mundo y de México. Y que su hermano... Vas a decir que Carlos Slim. Y que su hermano fue comandante de la Dirección Federal de Seguridad. No recuerdo quién fue el que lo dijo, pero sí me quedó esa parte de que el que los presentó fue el hijo del comandante de la Federal de Seguridad, que es sobrino de esta persona millonaria y que pues es uno de los hombres más ricos del país. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. 20 segundos. El simple hecho de que un gobernante nombre a alguno de sus colaboradores y en el transcurso de su ejercicio de funciones se desvíe, pues tampoco es responsabilidad. Preocupante es que si sabía o tenía sospechas y no actuara, bueno, entonces sí, eso sí, tiene algún tipo de responsabilidad. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. 20 segundos, Francisco. ¿Se acuerdan cuando era presidente Vicente Fox, que siempre traía atrás de él, aparte del jefe del Estado presidencial, una escolta bastante alto, yo creo que es más alto? El Bigotes. De Bigotes. Y de repente desapareció del mapa. Se fue. Después trascendió que le habían encontrado algunas grabaciones, etcétera, ciertos nexos, pero como pertenecía en ese tiempo al intocable Estado Mayor Presidencial, ya no se supo jamás nada de él. ¿Por qué? Porque pues de una manera u otra también México tiene sus propios sistemas de inteligencia, y si no, muchas veces los que vienen y le dicen, oiga, está pasando esto, pues son los gringos, ¿no? Por eso es muy fuerte la advertencia que ayer hizo la directora de la DEA, como diciéndole, hey, quien actualmente esté desempeñando alguna función pública, de la que sea en la ciudad en México, y nosotros detectamos que están involucrados, no nos vamos a detener. O sea, tarde que temprano van a ir como cuando detuvieron al que era procurador en Nayarit, que iba muy quequi ya de compras a San Diego, al Fashion Valley, y Benito Bodó, que vengan para acá. Y ahora para callarlo al amigo. Pues por eso han caído tanto. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. ¿Qué irá a decir García Luna? Así nos despedimos, agradeciendo el favor su atención. Lo dejamos en ¿Qué vibra? El show del Mariconcho. Hoy, por cierto, desde la Expo Agro. Atención, mucha atención. Desde la Expo Agro 2023. Ahí estaremos en un ratito también, pero ya está ¿Qué vibra? El show del Mariconcho. Carely Beltrán, Mariconcho, Nel Montoya, todo el equipo de Vibra y de la Bella estaremos ahí en la Expo Agro 2023. Muchas gracias por su atención. Hacemos un llamado. Fíjese, estaba platicando con la delegada del IMSS. Nos informa que en el Hospital Pediátrico de Sinaloa ya está lista la vacuna. Me manda varias fotos, pero faltan niños. Nada más hay 2 niños y necesitan 10 para abrir el primer paquete de vacunas porque se echan a perder. O sea, tienen que tener 10 niños, por eso a veces los hacen esperar. Ya nos mandó algunas fotos la delegada del IMSS, Tania Clarisa Medina. Atención, el pediátrico de Culiacán
no hay fila. Si tiene usted algún niño para vacuna, vaya por favor lo antes posible. Niños de 5 a 11 años, es la vacuna Pfizer, es muy importante en el pediátrico. Y además nos mandó fotografías también la delegada de algunas otras clínicas, que hay poquitos niños también, pero ya pusieron las primeras vacunas en la Unidad Médica Familiar 46 de Cañadas y en la Clínica 35 del IMSS de Culiacán. Y nos informa, para quienes nos están preguntando en Los Mochis, si en Mazatlán la vacuna va en camino, llega poquito antes de las 10 de la mañana a esas unidades, las del IMSS de Los Mochis y Mazatlán, para los papás que han preguntado, pero habrá vacuna el día de hoy y también este sábado. Atención en todo Sinaloa. Así nos despedimos. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.